Bueno, muy buenos días, estimados participantes. Eh, en esta oportunidad tenemos la ponencia nacional titulada Cardiopatía congénita, una enfermedad que se detecta desde el nacimiento. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Katia Bravo Jaimes. Ella es cardióloga especialista en cardiopatía congénita del adulto en Mayo Clinic, Florida. Médico cirujana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. eh, resi- Realizó su residencia de medicina interna en la Universidad de Rochester en New York. Fellowship en cardiología por University of Texas Health Science Center of Houston, ¿no? Recibiendo el Australian Clinic Flow Award, ¿no? Investigadora en estrategias innovadoras para mejorar la estratificación del riesgo en adultos en cardiopatías congénitas, uso de terapias avanzadas para las fallas cardíacas, detección temprana y el acceso a cirugía cardíacas congénitas en países en vías de desarrollo. Eh, Sin más que decir, doctora, le doy el pase para que pueda iniciar la ponencia. Muchísimas gracias, Anthony, y bienvenidos todos. Quisiera, por favor, que activen sus cámaras para que esto sea mucho más interactivo. Estoy encantada de estar con ustedes, estudiantes de medicina y de otras carreras de salud de Perú, y quisiera, por favor, que esto sea lo más interactivo posible para que podamos despejar las dudas acerca de las cardiopatías congénitas y revisar la situación en la que éstas se encuentran en nuestro país. Así que les agradecería mucho prender sus cámaras y quizá que algunos sean voluntarios y nos digan de dónde están uniéndose. ¿Desde dónde se están uniendo? Desde Tacna, me dice aquí Aide, Patricia, de Perú, Francis, Anthony, creo que está en Lima, desde Ecuador también, perfecto. Sara Sabando, muy bien, excelente. Tenemos bastante desde Trujillo, excelente, me encanta. Desde bastantes zonas de Perú. Muy bien, entonces vamos a comenzar hablando de este tema tan importante y nos vamos a centrar sobre todo en la situación de las cardiopatías congénitas en el Perú, los desafíos y las oportunidades que tenemos. En el año 2021, yo estuve en California, en Los Ángeles, haciendo mi subespecialidad de cardiopatías congénitas del adulto y fue en ese año donde logré tener un premio que se llama el Grant de Salud Global de la Universidad de California de Los Ángeles. Es ahí como comenzamos a dar paso a esta línea de investigación de cardiopatías congénitas en la altura. Y mi realidad era muy distinta a la que se vivía en el Perú. Yo soy cardióloga, soy médico internista y soy especialista en cardiopatías congénitas del adulto. Esta subespecialidad no existe en Perú, ya que la mayoría de niños no llega a la adultez y fallece prematuramente. En Estados Unidos, la mayor cantidad de pacientes con cardiopatía congénita son adultos. La minoría son niños. Es una realidad diametralmente opuesta. Durante el desarrollo del proyecto de investigación Andes-CHD, fue que logramos ver cómo estos niños salían de alta sin una oximetría o tamiz cardíaco neonatal y volvían a los 10 días moribundos, prácticamente falleciendo antes de llegar al hospital de referencia. Este es el caso que nos pasó en Guaral, donde un niño de 10 días se presentó totalmente cianótico y en shock al hospital de Guaral. Fue referido al hospital Sabogal, diagnosticado con dextrotransposición de grandes vasos, una cardiopatía congénita que es corregible y que tiene muy buen pronóstico a largo plazo, llegando a la adultez.
la gran mayoría de ellos si es que tienen un tratamiento oportuno. Este bebito lastimosamente falleció, no llegó ni siquiera a poder operarse y fue un caso bastante triste porque simultáneamente teníamos el caso de un colega que me brindó su foto y me dio permiso para compartirla, en el cual él, como médico, tuvo atención prenatal para su bebé desde siempre. Tuvo 8 ecografías y lastimosamente en ninguna de estas se le diagnosticó que tenía la misma patología de transposición de grandes vasos. Finalmente, el momento de nacer, él abogó para que este bebé pueda tener el apoyo médico y el diagnóstico antes de que se vaya del alta. Y a los 8 días lo vemos aquí saliendo con su bebé después de haber tenido la cirugía de Yatén. Las cardiopatías congénitas críticas son un subtipo de estas cardiopatías congénitas en las cuales las malformaciones del corazón con las que nace el bebé y ponen en riesgo su vida necesitan intervención quirúrgica o vía cateterismo durante el primer año de vida. En la definición europea, inclusive, se considera que eso debe ser ajustado el primer mes de vida, porque la mayoría, lastimosamente, puede llegar a fallecer si es que no se diagnostica y no se trata oportunamente. Vamos a hablar aquí del fundamento del tamiz cardíaco neonatal, ya que esta es una herramienta sumamente útil que ustedes pueden aplicar desde donde estén para poder diagnosticar a estos bebés de manera temprana y prevenir que fallezcan. Los fundamentos del tamiz cardíaco neonatal son los siguientes. Durante la circulación fetal, ustedes saben que la placenta es la que da la sangre oxigenada al bebé y llega desde la vena cava inferior hacia el atrio derecho, pasando luego por el foramen oval y llegando hacia el atrio izquierdo, el ventrículo izquierdo y hacia la aorta. Sabemos también que los pulmones están llenos de agua durante la vida fetal y no realizan el intercambio gaseoso. Entonces, la resistencia vascular pulmonar es sumamente alta. Existe un poco de sangre que va hacia el ventrículo derecho y que proviene también de la mezcla del retorno venoso por la vena cava superior, más esta sangre oxigenada que proviene de la placenta y sale hacia el tracto de salida ventrículo derecho, arteria pulmonar, pero no realmente llega a los pulmones, ¿no? Es una fracción muy mínima, ya que existe alta resistencia vascular pulmonar y llega por el conducto arterioso hacia el resto del cuerpo vía la aorta descendente. ¿Qué pasa cuando el bebé nace y respira el aire y llora y tiene una disminución bastante marcada de la resistencia vascular pulmonar? Es ahí donde estos shunts que tenemos, estos cortocircuitos, se van a cerrar, tanto el foramen oval y posteriormente el ductus arterioso, pero este ductus arterioso no se cierra inmediatamente. Va a suceder que vamos a tener una saturación diferencial entre la saturación preductal, aquella que se mide en el brazo derecho, justamente por esta primera rama de la aorta que viene a dar a la subclavia y a la carótida. Y vamos a ver que llega hasta la arteria radial, que es donde vamos a poder nosotros medir la saturación en la manito derecha del bebé, llamada saturación preductal. Y va a ser muchas veces distinta que la saturación postductal, que es aquella que se toma en cualquiera de los pies. Generalmente, en niños normales a nivel del mar, menos de 1% es la variación normal. Sin embargo, vamos a ver que en altura esta variación puede ser un poquito más alta, pero no llega a ser a más de 3%. Entonces, tener una cardiopatía congénita crítica puede dar quizá signos no muy evidentes a la vista, pero sí signos evidentes con la saturación. Tenemos aquí 3 tipos de cardiopatía crítica. Como lo podemos ver aquí en la mano izquierda, es el ejemplo de la dextrotransposición de grandes vasos, donde tenemos la aurícula derecha que se une al ventrículo derecho, pero luego se une hacia la aorta y lleva sangre poco oxigenada al resto del cuerpo. Viene la sangre oxigenada del pulmón a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y finalmente sale hacia la arteria pulmonar. Como pueden ver aquí, estos dos circuitos no se comunican, están básicamente en paralelo. Y este bebé puede tener shunt, generalmente atrial,
y puede llegar a sobrevivir las primeras horas sin mayor consecuencia. Pero ¿qué pasa cuando este ductus se cierra? Es ahí donde hay un problema bastante grave que descompensa al bebé. Veamos este otro ejemplo en el medio. En el caso de la atresia pulmonar, donde no se desarrolla bien la válvula pulmonar. ¿Qué es lo que sucede ahí? Como podemos ver, en este caso hay muy poco flujo de sangre hacia los pulmones y por ende el bebé puede tener desaturación, ya que no existe suficiente oxigenación a ese nivel. Y en el caso de la derecha, como podemos ver aquí, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, donde existe mezcla de la sangre oxigenada y poco oxigenada a nivel atrial. Existe un solo ventrículo que va a dar origen a la arteria pulmonar y finalmente por medio del ductus es que pasa el flujo hacia la aorta y hacia el resto de los órganos. Entonces, todas estas tres condiciones son muy factibles de ser diagnosticadas con el tamiz cardíaco neonatal. Vamos a revisarlo ahora. Es importante tener en cuenta que la hipoxemia no es fácil de detectar con el ojo humano. Se necesitan 4 a 5 gramos de hemoglobina desoxigenada para poder verla fácilmente. El recién nacido tiene una hemoglobina alta, generalmente de 20 a 18 y en altura posiblemente puede ser también un poquito más alta. Si tenemos 4 gramos de óxido de hemoglobina en este recién nacido que tiene una hemoglobina de 20, necesitaremos 16 gramos de hemoglobina oxigenada y esto nos da un porcentaje de menos de 80% de saturación para poder verla con el ojo humano. ¿Qué pasa si este bebé nace con anemia? La cual es bastante prevalente, como lo sabemos, ¿no? En el Perú. Necesitamos 4 gramos de hemoglobina desoxigenada y esto va a representar que tenga una saturación menos de 60% para que pueda verse. Entonces, el ojo humano realmente no va a ver esta hipoxemia si es que la saturación está entre 80 y 95. El tono de la piel también puede afectar la manera en que nosotros percibimos la hipoxemia. Por eso que el examen físico no es suficiente para detectar estas cardiopatías críticas antes de que el bebé se vaya de alta del hospital. ¿Cómo entonces detectamos las cardiopatías congénitas críticas? Lo primero es, como ya revisamos, el examen físico. Está bastante disponible, pero detecta una fracción sumamente pequeña de cardiopatías congénitas críticas. Lo segundo es la ecocardiografía fetal, que sería lo ideal, pero requiere un médico especialista con experiencia. Recordemos en el caso del colega que les comenté, su bebé tuvo 8 ecografías y ninguna de ellas le detectó la dextrotransposición. Aparte de esto, es una herramienta que es costosa y no está disponible en todas las partes de nuestro Perú. Finalmente, la pulsoximetría, la cual es asequible en términos de costo, es ampliamente disponible y solamente requiere personal de enfermería. Entonces, este es el fundamento del tamiz cardíaco neonatal, el cual es el procedimiento de despistaje de cardiopatías congénitas críticas en recién nacidos aparentemente sanos por medio de la pulsoximetría. Debemos revisar de que para entender esto necesitamos entender los fundamentos físicos, que básicamente tienen su explicación en la transmisión y la detección de luz, diferentes tipos de luz roja y luz infrarroja. Cuando esta luz interacciona con la hemoglobina, vamos a ver que van a existir diferentes puntos de detección en diferentes longitudes de onda. La luz roja se detecta a 650 nanómetros y la luz infrarroja a 950 nanómetros. Esto es detectado por el fotodetector y nos da finalmente una diferencia entre la oxi y la desoxihemoglobina, que es lo que vamos a detectar el porcentaje de saturación de la hemoglobina en este paciente. ¿Qué cardiopatías congénitas críticas vamos a detectar con esta pulsoximetría? Vamos a ver que la pulsoximetría tiene diferente performance de acuerdo al diagnóstico que tengamos. Si es que un paciente tiene coartación de la aorta, muchas veces no va a tener una diferencia en su oximetría. Ahí es importante complementarlo con el examen físico
y ver si es que existe realmente disminución de los pulsos en los miembros inferiores. Si es que tenemos una estenosis pulmonar crítica o atresia pulmonar, como ya lo vimos en el ejemplo, es muy probable que sí vayamos a detectar la cardiopatía crítica con esta oximetría. Y en casos de estenosis aórtica crítica o doble salida del ventrículo derecho, la performance de esta pulsoximetría es intermedia, entre 60 y 80% de sensibilidad. ¿Cómo se realiza el tamiz? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que debe realizarse a todo recién nacido aparentemente sano, que está probablemente por lo menos más de 34 semanas de vida, o si ha sido prematuro antes de salir del alta del hospital. Si es que el bebé está despierto, sin llorar y sin amamantarse, ese es el momento ideal para tomarle la oximetría. Y tiene que hacerse en la mano derecha y en cualquiera de los pies. Estos miembros no deben estar fríos. Eso es muy importante para poder tener una buena medición. Este es el algoritmo del tamizaje cardíaco neonatal que se realiza a nivel del mar. Como lo podemos ver, es a partir de las 24 horas o antes del alta. Si es que se va de alta antes de las 24 horas, es mejor realizárselo. Como pueden ver, si es que un bebé tiene una saturación de 95% en el brazo derecho o en el pie y una diferencial de 3 o menos entre ambos miembros, es automáticamente negativo. Puede ir a la casa. Pero ¿qué pasa si es que este bebé tiene una saturación menor de 90, o sea, de 89 o menos en cualquiera de los miembros? Ahí se convierte automáticamente en un tamiz positivo. Y si es que está en un nivel intermedio entre 90 y 94, o existe una diferencial mayor de 3, o sea, 4 o más, se tiene que repetir ese tamiz en una hora. Si nuevamente obtenemos este resultado, lo volvemos a repetir en una tercera toma y finalmente, si es que tenemos valores intermedios o valores bajos, se vuelve automáticamente positivo. ¿Qué hacer cuando un bebé tiene un tamiz positivo? Lo ideal es que venga el pediatra, lo evalúe, le haga un examen físico y descarte la cardiopatía congénita crítica. Pero existen otras causas de un tamiz positivo, la cual puede ser infecciones respiratorias o sepsis. Entonces es importante hacer un diagnóstico integral y temprano. La performance de este tamiz cardíaco neonatal se ha evaluado en una revisión sistemática de Cochrane, en la cual se ha visto que la sensibilidad es de 76.3% y la especificidad de 99.9%, lo cual es excelente. Sabemos también que van a existir algunos falsos negativos y algunos también falsos positivos. Estos falsos positivos generalmente son mucho mayores si es que uno aumenta la altura. Y los falsos negativos, como lo podemos ver, existen también, ¿no? Pero en una menor cantidad. Este tamiz también es costo efectivo. Tenemos datos de México y de Colombia, en el cual en México se pudo determinar que existe una razón de costo-efectividad incremental de $1,219. En Colombia era de $100. Y también tenemos que considerar que si es que asumimos una disposición a pagar de $25,000, la costo-efectividad iba a ser mayor del 90% y que esto se iba a devenir en un ahorro al tesoro público. Tanto en México fue la presión que el Senado logró aprobar el tamiz cardíaco neonatal para todo el nivel nacional con este argumento de que iba a ahorrarle numerosas cantidades de dinero al tesoro público, ya que, como se imaginan, una detección tardía lleva a muchos días de hospitalización y de costo por UCI. Sin embargo, una detección temprana va a ahorrar todos esos días y va a poder salvar la vida de este bebé. En el mundo, el tamiz cardíaco neonatal está recomendado nacionalmente, no en todos los países. Como lo podemos ver en América del Norte, en Brasil, en Argentina, ya es una realidad. Pero ¿qué pasa en el Perú? Solamente tenemos estudios multicéntricos y estudios pilotos. Así que uno de ellos fue nuestro estudio que lo realizamos con estudiantes de medicina de San Fernando, en el cual pudimos ver
que las cardiopatías congénitas en general, no solo las críticas, representan un problema de salud pública. Vemos aquí el número de diagnósticos y de visitas por edad. En los menores de 18 años se disparó después de la apertura de los 2 centros de cardiopatías congénitas que tenemos en Perú, tanto en el INCOR como en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Y es que en realidad no es que hayan aumentado la cantidad de pacientes, sino que ellos siempre estuvieron ahí, pero había una infradetección debido a la falta de centros que se especialicen en esto. Una vez que estos centros se abrieron, los pacientes llegaron y se aumentó 20 veces la atención comparado a la década anterior. Vamos a ver que lastimosamente existe una concentración en Lima de todas estas visitas, y es que justamente estos 2 centros están localizados en Lima. Pero ¿qué pasó con la mortalidad? A pesar de que estos 2 centros abrieron, la mortalidad no cambió. Tenía una tendencia a la alta, pero que no era significativa. Nuestra mortalidad ajustada por la edad resultó siendo 17,6 por 100.000 habitantes, la cual es más que 4 veces mayor la mortalidad global por cardiopatías congénitas, la cual está estimada en 3,9 por 100.000. Y estamos a nivel de países como Sudán y Afganistán, una realidad bastante, bastante triste para los niños con cardiopatías del Perú. Es más, logramos también realizar un mapa de calor para identificar dónde están la mayor cantidad de pacientes que fallecen por cardiopatías congénitas en el Perú. Y como lo pueden ver aquí, podemos ver que Lambayeque está resaltado, Huánuco, también tenemos Loreto, ¿no? Toda la parte del sur hasta Tacna, y realmente es un problema que muy pocos tienen conocimiento sobre el tema, y se necesita una descentralización en los lugares donde haya alta concentración de casos y alta mortalidad para poder cambiar este panorama. Estos son datos no publicados de un segundo estudio que también lo realizamos con estudiantes de medicina y residentes peruanos, tanto que viven en Perú como en Estados Unidos, y logramos identificar qué pasa con los infantes, con esos bebés menores de 1 año. Como lo podemos ver aquí, la mortalidad también fue altísima. En promedio, más o menos, teníamos una mortalidad de 150 por 100.000, lo cual es bastante, bastante alto, y es muchísimo más alto que los países de la región. Sabemos de que en los Andes esta situación es mucho peor, y conforme al diagnóstico de cardiopatía simple, moderada o compleja, vamos a ver que diferentes regiones son las que resaltan. Y hay un grupo de regiones en las cuales la cardiopatía no se codifica, debido a que probablemente no tienen acceso a ecocardiografía y fallecen con un diagnóstico genérico. Nuevamente, la mortalidad, vemos la tendencia no significativa hacia la alta en los últimos 5 años, y los factores asociados a la mortalidad fueron el sexo masculino, nacer fuera de Lima, haberse cuidado en instituciones del MINSA y tener una cardiopatía compleja. Estos son datos que también los hemos realizado con estudiantes de medicina de Perú como parte del programa de investigación de PAMS, el programa de mentoría de investigación, con Julie Carguayo, que es estudiante de también la Ricardo Palma y que ya se graduó, ahora es médico de Ricardo Palma, y realmente ha sido un trabajo fenomenal el que ella ha liderado junto a los otros colegas. Tenemos aquí las demoras que pasan estos bebés que son diagnosticados tempranamente en la maternidad de Lima. Generalmente vamos a ver que existe una demora entre el nacimiento y la solicitud de referencia de más o menos 4 días. Estos son datos preliminares. Y luego de la solicitud de referencia, para pasar al INCOR, generalmente hay una demora de 1 día, pero para pasar al MINSA existe una primera evaluación de telemedicina que lleva 2 días más, y luego la referencia al Hospital del Niño de San Borja, que lleva 8 días más. Como pueden ver, es un proceso más largo, y este es el único hospital
que va a aceptar a 70% de la población. Así que no se dan abasto realmente, ¿no? Y esto está asociado, todas estas demoras, con una mortalidad de 40% de los recién nacidos con cardiopatías críticas en la maternidad. Esa data nos dice algo, nos dice que tenemos que tomar acción, tenemos que abogar para que estos tiempos de demora se acorten y también para poder crear centros de cardiopatías congénitas críticas en otros lugares fuera de estos dos centros, porque ya no se dan abasto. Un lugar idealmente sería la maternidad. En Estados Unidos y en Europa, estos centros maternos son donde se refieren a los pacientes con cardiopatías críticas para que tengan cirugía ahí mismo. Es inconcebible en otras realidades tener que transferir al recién nacido crítico a un centro terciario o cuaternario en este caso para poder tener la cirugía. Lo ideal es que ese bebé nazca en ese centro y se opere ahí mismo. Y como pueden ver aquí, también existen comorbilidades. Nuestro rango de días de referencia llega hasta los 100 días, porque en este trayecto los pacientes pueden ser o bien prematuros, necesitan ganar peso, o bien pueden infectarse con comorbilidades del hospital. La situación es mucho más crítica fuera de Lima y en los Andes tenemos que tenerlo esto bastante claro. Existe un reto adicional, el cual es la altura. Sabemos que conforme nosotros vamos a mayor altura, nuestra oximetría va a bajar. Y es por eso que el proyecto Andes CHD se enfocó en poder desarrollar algoritmos para la detección de cardiopatías críticas a diferentes alturas. Logramos captar 500 bebés y tenemos un algoritmo preliminar que se puede utilizar a diferentes alturas. Estamos buscando ahora pasos siguientes para poder validarlo y es justamente donde estamos colaborando con diversos centros a diversas partes de Perú y también hago la invitación, si es que ustedes tienen interés, de unirse al equipo para poder cambiar esta realidad en nuestro país. Nuevamente les recalco de que la oximetría debe ser el quinto signo vital. Ya lo es en otras latitudes, pero en Perú nos falta mucho por hacer. Debemos implementar esta oximetría no solamente para detectar las cardiopatías congénitas críticas, sino también para identificar otras causas de muerte neonatal prevenible, como la neumonía, la sepsis, neumotoras, aspiración por meconio, etc. Y sabemos también de que no es la panacea. Necesitamos articular pasos siguientes, como la ecocardiografía, la iniciación de prostaglandinas y la referencia a un centro quirúrgico de cardiopatías congénitas. En el Perú, en el Salud, en el 2016, se dio la guía de atención del recién nacido sano en todas las instituciones prestadoras de servicios de salud del Seguro Social. Ahí se incluyó el algoritmo del tamiz cardíaco neonatal. Sin embargo, solamente se incluyó el que se utiliza a nivel del mar. Como ya se imaginarán, si uno nace en el Salud de Huancayo, no tenemos un algoritmo validado y esos bebés se van de alta sin ningún tipo de tamizaje. En el MINSA no existe en el carnet de crecimiento neonatal, bajo ningún concepto, la oximetría. Así que es un largo proceso por cambiar, lo cual ya hemos tomado un poco de acción gracias al apoyo tanto de salud como de doctores del Hospital del Niño de San Borja y también del INCOR, estudiantes de medicina y padres de niños con cardiopatías congénitas. Hemos ido al Congreso para poder pedir una ley que haga obligatorio el tamiz cardíaco neonatal. Y ahorita se encuentra en predictamen, así que falta aún mucho, mucho por hacer, pero poco a poco se va dando pasos. Existe también esta ley 29698 que declara de interés nacional y preferente la atención y el tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas, donde también están incluidas las cardiopatías congénitas críticas. Pero sabemos de que las cardiopatías congénitas en general son la malformación más frecuente con el que nace el recién nacido a nivel mundial. No es realmente tan raro, afecta 1 de cada 100.
y debería ser considerado prioritario. Yo creo que no debemos descansar hasta poder tener una ley similar a la de Argentina, una ley de cardiopatías congénitas. Entonces aquí les podemos brindar, ¿no? Todos los avances del proyecto de ley 4210 y cómo hemos venido trabajando nuevamente con la participación de la sociedad civil organizada, los estudiantes de medicina, las instituciones de salud y los pacientes. Nuevamente reitero que solamente esto es el primer paso. Hay muchas otras prioridades que atender y que hacerlo a la par, incluyendo la oferta educativa y la retención de personal entrenado, no solamente de cirujanos cardíacos pediátricos, que como pueden ver en nuestro país son escasos. Se calcula, hay una publicación donde dice que solamente tenemos 6 cirujanos cardíacos congénitos certificados para todo el país y esto es bastante alarmante. Encima de ello, todos están concentrados en Lima, así que hay demasiado por hacer, no solamente en la parte de médica, sino también en la parte de enfermería, en la cual es muy difícil encontrar enfermeras que hagan cuidados críticos pediátricos, cardíacos y mucho menos neonatales. Así que hay mucha iniciativa que se necesita de otras partes, no solamente la parte médica, de otras partes del equipo de salud para poder cambiar esta realidad. Nuevamente, aquí tenemos la situación a nivel de todo América Andina y vamos a ver de que Colombia, pues, ¿no? Nos lleva una diferencia bastante abismal, ¿no? Con 52 cirugías cardíacas congénitas realizadas por millón de habitantes, mientras que en Perú son solamente 21. Todo esto es parte de tener una estrategia para poder hacer que ustedes estén totalmente capacitados y conscientes de que esto es una crisis realmente álgida de salud pública a nivel del Perú. Necesitamos tener más concientización sobre el problema de las cardiopatías congénitas en nuestro Perú y también sobre el déficit del tamizaje cardíaco neonatal en todo nivel, sobre todo en los Andes. A la par, también tenemos que generar una red bastante robusta para que pueda existir colaboración entre los médicos, pediatras, los médicos de familia, los cardiólogos, las trabajadoras sociales y todos los demás. Y eso lo estamos haciendo o tratando de hacer por medio de la Sociedad Peruana de Cardiología. También necesitamos sistemas de seguimiento nacional para que pueda ser apoyado por el Ministerio de Salud y una propuesta muy interesante es poder hacerlo por medio del certificado de nacido vivo, la cual es una web en la cual se colocan todos los bebés que nacen a nivel nacional. Sería ideal poder añadir el tamiz neonatal a ese certificado de nacido vivo. Y finalmente, y no menos importante, educar y empoderar a la población para poder todos juntos avanzar. En conclusión, el tamiz cardíaco neonatal es sensible, específico y costo efectivo para detectar las cardiopatías congénitas críticas. Su uso está recomendado y parcialmente legislado en el Perú. La obligatoriedad es un primer paso, pero se necesitan proyectos de implementación multicéntricos y multidisciplinarios y finalmente debemos apuntar hacia lograr un programa nacional de cardiopatías congénitas. Quisiera agradecerles a ustedes por la invitación y a todos los colaboradores que tengo y invitarlos también a que nos sigan en nuestra página de Sonco, en redes sociales para continuar empoderando acerca del tema de las cardiopatías congénitas. Muchísimas gracias. Si es que tienen alguna pregunta, por favor, hacerla por medio del chat o por medio de sus micrófonos. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Bueno, como ya lo mencionó, invitar a todos los chicos a que este es el momento, que puedan formular sus preguntas por el chat o también prender su micro y hacer la pregunta y formular la pregunta, ¿no? Bueno, vamos a esperar un par de segundos, un minutito, mientras los chicos van pensando o formulando su pregunta.
¿Tú tienes alguna pregunta, Anthony? En mi caso está todo claro, doctora, la verdad me encantó el tema. ¿Cuántos pacientes con cardiopatía congénita has visto? Yo ahorita estoy en quinto año, todavía no llevo a pediatría. ¿Y has preguntado en tu familia, en tus amigos? Mm, la verdad, no me puse a pensar el tema. O sea, no, bueno, en mi familia, hasta ahorita no he visto a nadie que haya presentado problemas de alguna anomalía o alteración congénita, ¿no? Cardíaca. La verdad, no he visto hasta el Si momento. conocen a 100 personas, una de ellas lo tiene. Probablemente no lo sepa, probablemente no esté diagnosticado. Creo que en nuestro círculo podemos detectar, inclusive dentro de mi clase, ¿no? Habían dos estudiantes que tenían familiares con cardiopatías congénitas y uno de ellos había tenido una intervención y el otro tuvo la intervención durante la época que éramos estudiantes. Así que no son infrecuentes, como les decía, son las malformaciones congénitas más frecuentes que existen a nivel mundial. Y si es que conocen a 100 personas, una de ellas la tiene. Muy bien. Quiero saber si es que hay preguntas, si no, podemos culminar. Ah, doctora, eh, por el privado, allí me envió la siguiente pregunta. Menciona si, en- son dos preguntas. Menciona si sobre la tetralogía de Fallot, con qué frecuencia hay en el Perú y si tuvo la oportunidad de ver una tetralogía de Fallot en el Perú. Existe las incidencias de las cardiopatías congénitas, en realidad se dice que es similar a nivel global, ¿no? Dentro de las cianóticas, la tetralogía de Fallot es la más frecuente. Básicamente tenemos variaciones de lugar a lugar, pero en Perú no debería ser muy distinto de los demás lugares. En cuanto a la altura, que es un factor muy importante, esta altura va a hacer que tengamos mayor prevalencia de cardiopatías congénitas, sobre todo las simples. Más incidencia se ha visto de ductus arterioso, y esto eh, lo describieron, ¿no? Cardiólogos peruanos en Circulation en la época de los 70 y realmente se notó, ¿no? De que la mayor cantidad de pacientes que ellos veían el 2 de mayo venían de Huancayo o de otras zonas de altura. Y esto llevó a que ellos investiguen, ¿no? Si es que existía una asociación con la altura y se demostró que por lo menos en la altura hay una 2 a 3 veces más alta incidencia de cardiopatías congénitas, sobre todo las simples, ductus, CIA, CIB, eh, y esto está probablemente fundamentado por un componente genético, no lo sabemos aún. Em, pero la tetralogía de Fallot, sí, no tiene variación en la incidencia a nivel global. Es la cardiopatía cianótica más frecuente que conocemos. Y sí, he visto casos en Perú. En mi internado tuve una paciente con cardiopatía congénita con tetralogía de Fallot y también que tenía síndrome de Down. Fue muy triste el hecho de ser la interna que presenta en la conferencia y escuchar de que por los recursos disponibles en esa época, en el año 2011, em, que se le negaba la cirugía reparadora, que solamente se le iba a hacer una cirugía paliativa de Blalock-Taussig Thomas, un cortocircuito desde la subclavia hacia la arteria pulmonar para poder darle un poco de mejora en su oxigenación. Y eso para mí me resultó inaceptable porque el hecho de ser paciente con síndrome de Down no significa que no se pueda desarrollar. Así que fue una experiencia que a mí me chocó bastante, pero que luego, con el paso del tiempo, comprendí que cada uno de nosotros debería luchar para que eso no se vuelva a repetir, para que esta niña, si es que nace ahora en el 2023, tenga chance de una cirugía reparadora y probablemente a una vida plena. Así tenga síndrome de Down, ¿no?
es importante que nosotros tengamos en cuenta de que em, nuestra mayor tarea es realmente abogar por los pacientes y porque todos ellos tengan un trato equitativo y de calidad. Excelente, doctora. Y también hay otra pregunta, la siguiente, ¿no? Doctora, disculpe, ¿qué enfermedades de las cardiopatías congénitas compromete la vida del recién nacido y por qué? Bueno, eso lo revisamos en la primera slide. Las cardiopatías congénitas críticas son aquellas que van a comprometer la vida del recién nacido. Básicamente, 50% de ellos o más pueden fallecer si es que no se diagnostican a tiempo. ¿Y por qué? Porque son dependientes del ductus arterioso. Y el ductus arterioso, cuando se cierra, es que da origen a una falla multiorgánica. Estos pacientes necesitan el flujo que viene a través del ductus arterioso para poder darle oxigenación al resto del cuerpo. Si es que ese ductus arterioso se cierra, ya no hay más flujo hacia el resto del cuerpo y los pacientes vienen en shock. Así que es sumamente importante tratar de mantener este ductus arterioso y de hacer una intervención bastante temprana. Esas son las cardiopatías congénitas críticas a grandes rasgos, ¿no? Existen variaciones en la fisiología y la anatomía. Yo creo que va mucho más allá, ¿no? de esta charla, pero que va a hacer que cada paciente sea único. Esto es algo muy interesante, ¿no? Si es que uno tiene una mente inquisitiva y realmente le gusta pensar, ¿no? Esta parte de cardiopatías congénitas y cardiología pediátrica es realmente bastante estimulante, porque ningún paciente es igual a otro. Así que, como lo decimos aquí en Sonco, ¿no? Un corazón único merece un cuidado excepcional. Espero que esto los estimule a poder ser más curiosos acerca de las cardiopatías congénitas críticas y que aprendan, ¿no? Tanto en sus rotaciones como individualmente acerca de ellas y que hagan una diferencia en el cuidado de sus pacientes. Doctora, justo en el chat aparece otra pregunta, dice, una consulta, una persona de 45 años, ¿por qué casi siempre dan a luz a un niño Down? No siempre es C la edad. Sí, está hablando de que con el riesgo de la edad avanzada materna existe mayor riesgo de que los óvulos tengan cierto tipo de alteración genética, ¿no? No solamente de síndrome de Down, sino también de otros síndromes genéticos, ¿no? Y no es a los 45 años. Nuestros problemas en cambios de los óvulos empiezan desde los 30 años y la edad avanzada materna está considerada desde los 35 años. Así que si yo tuviera un embarazo ahorita, sería de edad avanzada materna. Así que no es solamente los que tienen 45, sino a partir desde los 35. Gracias, doctora. Creo que esas son las últimas preguntas o las únicas que se formuló por el chat. Ya no hay otras preguntas más, así que mm, bueno, doctora, agradecerle por la aceptación de de la invitación para la participación en la ponencia y también agradecer la asistencia de los chicos. Em, Antes que bueno, terminemos, quisiera preguntarles, sobre todo a los que estaban en provincia, ¿quiénes realizan el tamiz cardíaco neonatal en su localidad? Parece que ninguno lo ha escuchado ni siquiera. por lo Una visto que tarea no. creo que los puedo dejar para que investiguen, ya que fuera de Lima muy raramente se realiza. Y es algo tan fácil de poder hacerlo,
si es que alguno de ellos tiene interés y tienen el apoyo de el área de alojamiento conjunto de su hospital, no duden en contactarme para poder llevar ese tamiz cardíaco neonatal a los lugares más alejados de Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, chicos, antes que se retiren, aquí les voy a enviar el pase de lista. Realmente es el único pase de lista que se cuenta. No se olviden registrar correctamente su nombre. Ujú. No se olviden registrar correctamente su nombre, como también su correo y, bueno, a la sociedad que pertenecen. Si no pertenece a ninguna sociedad que menciona ahí, pueden escribir el nombre de su respectiva universidad. Listo, listo, chicos, eso es todo. Muchas gracias.